Hola, bienvenidos a esta nueva sesión de geografía. Mi nombre es Sandra Miranda y el día de hoy vamos a platicar sobre el conocimiento geográfico para poder actuar y enfrentar ciertos retos y situaciones o problemas que nos enfrentamos en nuestra vida cotidiana, así como también poder identificar las oportunidades que se nos presentan en nuestro día a día. Para comenzar, quisiera yo lanzarte la siguiente pregunta. ¿Quién se beneficia de que exista una ciencia llamada geografía? Yo quisiera que tú pensaras y volteas a tu alrededor. ¿En qué situación de tu vida has aplicado la geografía? ¿En qué momento o en qué contexto puedes tú reconocer que tienes que aplicar o que es necesario el estudio del espacio geográfico? Fíjate bien, desde que tú vas a salir de vacaciones, desde que tú piensas en algún evento deportivo, por ejemplo las Olimpiadas o la Copa Mundial, desde que estamos pensando en cómo enfrentar una epidemia dentro de un lugar de nuestro planeta. Yo quisiera que pensaras cómo en estas diferentes situaciones que parecen tan cotidianas, no habíamos pensado que involucran la geografía de una o de otra manera. Por ejemplo, cuando piensas en el lugar a donde vas a ir de vacaciones, estás tratando primero de ubicar ese lugar, estás pensando en la localización. En los deportes que yo mencionaba hace unos minutos, los deportistas tienen que incluso prepararse físicamente para poder desempeñarse de acuerdo a las condiciones geográficas del lugar al que van a asistir. Y cuando estamos preparándonos o previniendo alguna enfermedad o alguna epidemia, también es necesario conocer ciertos casos, ciertas situaciones que tienen mucha relación con el espacio geográfico, con la ciencia llamada geografía. Vamos a continuar entonces con el siguiente uso. Otro uso muy importante dentro de la geografía es para poder aplicar estrategias, campañas o ciertos planes que se tienen que llevar a cabo en distintas sociedades. ¿Cómo saber qué necesita cada sociedad? Para esto necesitamos información, necesitamos datos y necesitamos un almacenamiento donde podamos encontrar esta información, estos datos y estas estadísticas. Es entonces cuando con esta información recopilada podemos entonces planear estas estrategias y estos programas, como te lo mencionaba hace unos minutos, inclusive para prevenir epidemias o para determinar ciertos planes de acción para distintas situaciones. Otro uso que tenemos en la geografía es para poder entender nuestro mundo actual, el por qué el territorio está dividido de cierta manera, el por qué hay ciertos conflictos, inclusive bélicos, todavía en algunos lugares de nuestro planeta. El entender por qué la gente se mueve de un lado a otro, buscando qué. ¿Qué busca la gente cuando tiene que cambiar de un país y moverse a otro? Y también cuando nuestro relieve ha sido modificado por diversos fenómenos. En este caso, yo te estoy poniendo el ejemplo de un tsunami. Entonces, ¿cómo entender nuestro mundo si no tenemos conocimiento geográfico? Es por eso que es indispensable que nosotros tengamos al menos bases para poder entender la geografía. Entonces, para poder comprender este tema necesitamos, para poder lograr ese conocimiento y para poder saber en qué lo podemos aplicar, obtener una visión global en el mundo y entender y contextualizar los escenarios en que ocurren los diferentes acontecimientos. El conocimiento geográfico ha sido valorado y apreciado a través de la historia. Si tú te pones a pensar desde la época de nuestras sociedades prehistóricas, tenían que analizar los lugares, tenían que estudiar por dónde iban a caminar para poder obtener los recursos y satisfacer sus necesidades.
Ha sido fundamental la geografía para la supervivencia del ser humano, desde conocer qué recursos naturales existen en un lugar o en otro. Y desde las antiguas civilizaciones, la geografía fue súper importante, inclusive para conocer el territorio al que iban a llegar, o cuando surgían los tratados, o cuando surgieron las conquistas. Todo esto tuvo que ver con un estudio del espacio geográfico. Desde las antiguas civilizaciones hasta la era moderna, la geografía ha estado presente en todas las actividades del ser humano, en las actividades sociales, en las actividades económicas y en las actividades que inclusive el ser humano ha realizado para poder sobrevivir. Otro de los usos más comunes y más básicos, como lo mencionábamos en la primera diapositiva, es cuando vas a salir de vacaciones. Yo quisiera invitarte a que pongas en tu mente esas próximas vacaciones que tú anhelas tanto. Vas a primero a pensar a qué lugar vas a ir. Entonces, estás pensando en geografía, estás pensando en la localización y en la ubicación. ¿Cómo vas a llegar? ¿Cuánto tiempo te va a llevar llegar ahí? ¿En qué hotel te vas a hospedar? Yo quisiera que pensaras en este ejemplo. Imaginemos que encuentras dos hoteles, uno muy económico y uno de un costo más elevado. Te decides por el económico, pero cuando llegas a ese lugar, te das cuenta que el económico estaba muy lejos de donde encuentras alimento y de donde encuentras diversión. Por lo tanto, vas a gastar mucho más en transporte. ¿Ves qué fácil es entender cómo el estudio de la geografía se puede aplicar inclusive hasta en tus próximas vacaciones? El conocimiento geográfico es más significativo inclusive cuando, por ejemplo, se trata de realizar esas campañas preventivas de enfermedades para advertir catástrofes, para poder conocer los fenómenos naturales que se dan muy comúnmente en diversos o en lugares muy específicos. Advertir catástrofes naturales provocadas por los fenómenos extraordinarios. Y aquí podemos ver, cada año lo escuchamos en las noticias, se aproximan los huracanes. Necesitamos conocer, tener algunos conocimientos geográficos para poder identificar en dónde se van a llevar a cabo estos huracanes. Las inundaciones, el por qué algunos lugares se inundan más que otros. E inclusive algo que tenemos mucho en México, que son los volcanes, que es muy popular en México. ¿Cómo saber cuando un volcán está activo o cuando un volcán definitivamente no representa ningún río? ¿Ves cómo la geografía puede ir desde lo más sencillo hasta algo mucho más complicado? Ok, entonces, para poder entender la aplicación de la geografía tenemos dos vertientes. Una que funciona en beneficio de la sociedad, tratando de problemas humanos, enfrentando o buscando una solución de problemas graves como puede ser la pobreza, el hambre o la falta de empleo. Pero también la geografía tiene su otra parte, como en las guerras, desde que los militares buscan, por ejemplo, cómo poder atacar a su contrincante. Ahí también hay aplicación de estudio geográfico. Para poder concluir, yo quisiera hacerte un resumen de lo que hemos platicado. Conocer sobre las migraciones, el por qué las sociedades buscan otro lugar para habitar. El estudio de la geografía espacial, por qué las especies se encuentran en un lugar, la distribución de ciertas especies y de ciertos recursos, el estudio del clima, el estudio de la hidrografía y el estudio inclusive de ciertos cultivos. En esto podemos hablar de las diferentes actividades económicas que se llevan a cabo en los distintos lugares. Luchar contra la contaminación,
en estos tiempos es muy importante pensar que nuestras acciones tienen que cambiar. El comportamiento humano tiene ahora que ser diferente, porque tenemos bajo nuestra responsabilidad el poder conservar esos recursos naturales de los que tanto dependemos. Por eso es importante el estudio de la geografía, para poder evitar la contaminación y comenzar con ciertas actitudes y acciones sustentables. Mejorar las condiciones de vida de la tercera edad. Ahora tenemos que pensar también en nuestras personas con más edad. ¿Qué necesidades tienen? ¿Cómo podemos aplicar aquí la geografía? Fácil, viendo cuáles son esas necesidades para poder lograr en nuestras personas de la tercera edad una mejor calidad de vida. Y construir mejores ciudades y con un enfoque más sustentable y más ecológico, indispensable en estos tiempos para poder lograr preservar esos recursos que tanto son tan importantes en nuestra vida. Para finalizar, yo quisiera decirte, la geografía te va a proveer de importantes conocimientos para poder comprender el mundo, un mundo contemporáneo, que ahora demanda que tus conocimientos sean más amplios, porque el mundo es globalizado. Entonces, tú debes de comprender y debes de entender a ese mundo globalizado, porque ahora tenemos una constante interacción muy inmediata, muy real, y está a flote todo lo que es la importancia de los recursos, del medio ambiente, de la sustentabilidad, de las actividades económicas. Ya no es por separado, ya no es un lugar aquí y otro lugar allá. Ahora estamos en un mundo globalizado y es importante que lo entendamos. Muchas gracias.